Capítulo 12. El capitán Bordamo no tenía voluntad propia. En el sentido más trivial, esto importaba poco. Podía levantar el brazo cuando quería. Podía comer y beber. Podía desarmar su rifle láser y volverlo a armar. Podía expresar opiniones controvertidas en el barracón y pensar en cómo gastaría su paga mensual cuando los créditos llegaran a su cuenta regimental. Y sin embargo, en un sentido más profundo, no había nada. Toda su vida, todo su propósito, estaba esclavizado a un solo principio. Ese principio le había sido implantado antes de que siquiera se convirtiera en una persona, cuando toda su existencia era solo un puñado de células flotando en una sopa de nutrientes. Era perfectamente consciente de esto. Todos los ejemplares lo eran. Todo el regimiento estaba compuesto por hombres y mujeres del imperio que desde el momento de la concepción habían estado destinados a su servicio. Todos lo sabían, ahora que eran adultos, que esto era así. A ninguno de ellos le importaba. Esto también era una consecuencia de su única introducción al mundo. Si hubiera tenido una disposición más inquisitiva, el capitán Bordamo podría haber tenido la intención de investigar las circunstancias precisas de este peculiar grupo de almas luchadoras. Podría haber revisado los registros de las cientos de pequeñas clínicas, esparcidas por docenas de provincias independientes de muchos reinos terranos diferentes. Algunas instalaciones habían estado dentro de los límites del imperio, otras más allá de su alcance. Todas habían sido completamente secretas. Todas ahora estaban destruidas. Lo único que quedaba era su gente, humanos de base, físicamente variados, con solo una modificación marginal y sutil de su estructura genética para diferenciarlos del resto de la humanidad mestiza. En términos prácticos, el resultado de esto era simple. Todos ellos habían sido atraídos, uno, por caminos torcidos y difíciles de rastrear, a los centros de reclutamiento en New Delhi, Agra y Saak, y luego a la acción dentro del regimiento de los Castellan Exemplars. Después de eso, eran leales, diligentes y competentes. Se les enseñó con el tiempo las circunstancias de su selección para que no hubiera revelaciones desagradables más tarde. Esto nunca les incomodó. Lo más importante de todo, se dieron cuenta de su suprema lealtad innata a la humanidad. No a la versión del emperador de la humanidad, sino a la verdadera versión enseñada por el profeta. Cada vez que saludaban al Raptor Imperialis, decían las palabras correctas y presentaban la apariencia exterior de rectitud, pero en verdad, cada uno de ellos transmutaba internamente el por él vocalizado en un silencioso por ella. Porque el profeta era, debe entenderse, en un sentido muy real, su madre. Ella había moldeado y manipulado su ADN con toda la habilidad y destreza por la cual era famosa en todo el imperio. No se les habían conferido habilidades especiales, más allá de un resplandor generalizado de buena salud y agudeza mental, pues habían sido creados como una contingencia, un refugio ante tiempos inciertos. Una vez que el palacio fue fundado y comenzaron a levantarse las paredes, naturalmente se encontraron apostados en sus muchas guarniciones en cada vez mayor número. ¿Por qué no habrían estado allí? Eran buenos soldados, estables, confiables. Los ejemplares vivían a la altura de su nombre y nunca daban motivo de preocupación. Hasta ahora, el profeta finalmente les dio la orden que habían estado esperando toda su vida y actuaron sin pensarlo 2 veces. Cada ejemplar apostado en el palacio tomó su arma, comprobó el paquete de energía y el repuesto, ajustó su chaleco antibalas y su casco con pico y salió de su puesto sin ceremonia. Bordamo mismo se dirigió desde el Nexus hacia los principales portales de seguridad de las mazmorras. Corrió, sosteniendo su lasgun con ambas manos y listo para disparar. A medida que avanzaba, 16 miembros de su unidad se unieron a él, corriendo desde sus diversas estaciones y cayendo silenciosamente en posición. Sabía que, por todo el palacio, cientos de otros harían lo mismo. Imaginó brevemente esa concentración, como si fuera vista desde arriba por ojos que pudieran ver a través de las capas de Rockred,
pequeños puntos de azul oscuro, agrupándose y reformándose como un gigantesco organismo amorfo. Una infección dentro del cuerpo que pronto alcanzaría los órganos vitales. Su unidad alcanzó una intersección y giró a la derecha, dirigiéndose directamente a los turboascensores que descendían hacia las mazmorras. Al hacerlo, un escuadrón de 6 senescales los desafió. ¡Alto! ¡Declare su! Fueron las únicas palabras que su sargento logró pronunciar antes de que 16 rayos láser cortaran limpiamente a él y a sus tropas. Un salpicón de sangre y carne frita, un golpe y un rebote de extremidades, y los exemplares pasaron por el desastre sin romper su marcha. Bordamo escuchó el primer estallido de cargas y sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Eso significaba que los rompeperímetros habían lanzado su asalto sobre el núcleo interno. Todo dependía de la rapidez ahora. Había miles de guardias en los casi infinitos laberintos del reino subterráneo, y responderían en cuanto se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo y quién estaba detrás de ello. Solo mientras los muchos centinelas del palacio siguieran confundidos y desorientados, sería posible llevar a cabo esta acción. Entraron en el turboascensor y pulsaron el control de descenso. Las puertas de la jaula se cerraron de golpe y la unidad descendió rápidamente por el pozo. Una vez en el siguiente nivel, salieron de nuevo y entraron en un gran salón de reunión. El espacio ya se estaba llenando con exemplares, más de 100. Los cuerpos ensangrentados de los senescales yacían en montones, al igual que un mayor número de sirvientes. Los tenientes de Bordamo, ambos con los colores del regimiento, lo esperaban como se había previsto. Resistencia neutralizada 3 niveles abajo, informó la primera de ellas, una mujer con insignias de servicio valerosas en su chaleco antibalas. Comunicaciones desactivadas. Las acciones de supresión ya están en marcha. Bordamo asintió y se dirigió al siguiente pozo de descenso. Un senescal herido levantó la cabeza desde el suelo y Bordamo, distraído, le disparó a través de su casco roto. ¿Y el profeta? Moviéndose hacia el destino. Una alarma sonó en algún lugar abajo, ascendiendo por los muchos pozos y tubos de tránsito, seguida del zumbido y el estallido de más disparos láser impactando. Entonces no tenemos tiempo que perder. Se dirigió hacia la tercera jaula de descenso, que colgaba precariamente sobre el pozo con cables tensos. La unidad podía llevar a 6, y había otras 12 jaulas de acero abiertas y listas para el descenso. La mayoría de los exemplares hicieron lo mismo, dejando solo a unos pocos docenas para atarse incendiarios a la cintura y tomar posiciones en los diversos portales de entrada de la cámara. Bordamo pulsó el liberador de cables y la jaula se soltó de sus ataduras. Como siempre, todos los que estaban dentro se tambalearon, esperando que la plataforma oscilante se nivelara y las cadenas de descenso comenzaran a pagar su curso. Esta vez, sin embargo, algo se atascó, y la jaula descendió solo unos pocos metros antes de engancharse en algo y chocar contra la pared interior del pozo. Los lúmens parpadearon, iluminando brevemente las entrañas de metal aceitadas del borde del pozo. Bordamo miró hacia arriba, hacia el rectángulo de luz incierta arriba, tratando de medir qué había detenido su descenso. Le tomó un momento registrar lo que sus ojos le decían. «Májalo», ordenó, y todos los exemplares en la jaula levantaron sus rifles láser, apuntando hacia arriba. Rayos láser blancos y duros chisporrotearon hacia el pozo, uno tras otro, enviando luz brillante que subía por las paredes internas. Salvo tras salvo impactaba, iluminando y girando mientras las lanzas concentradas golpeaban y se refractaban en su enorme objetivo. Entre todo ese deslumbrante espectáculo, se volvió difícil distinguir exactamente qué estaban apuntando. Un amasijo saltarín y cambiante de reflejos y distorsiones, pero ya habían visto lo suficiente para saber lo que los estaba frenando. Un solo alma, un guerrero solitario, vestido con ese odioso dorado y tirando de la cadena principal de soporte, mano a mano, levantando las toneladas de la jaula de acero con sus 6 ocupantes, como un pescador enrollando la línea. El fuego láser apenas logró hacerle vacilar. Los rayos chamuscaron y rebotaron de su piel impenetrable, dejando largas líneas negras pero poco más. Poco a poco, con agonía,
El casco dorado se acercaba, hasta que los exemplars disparaban a quemarropa, sus rifles láser encajados por el terror. Fueron lanzados de un lado a otro, estrellándose violentamente contra el interior de la jaula y siendo levantados hacia arriba. El estómago de Bordamo se revolvió y de repente se sintió ingrávido, sus pies dejando el suelo de la jaula y su lasrifle aflojándose en sus manos. Cuando su cabeza golpeó fuertemente una de las grandes barras de hierro, vio un destello de oro cerca de su rostro, rápidamente reemplazado por un sonido silbante y el desgarrón de aire caliente atravesando su cuerpo. El demonio dorado había lanzado la jaula a través del salón de reunión, arrojándola con una mano y enviándola a estrellarse contra un grueso pilar de soporte. El impacto fue asqueroso. Bordamo fue golpeado contra las barras deslizantes, su armadura empapada en una lluvia de chispas. La jaula deslizante giró hasta detenerse, y él sintió el resbalón caliente de sangre contra su armadura. Su brazo izquierdo estaba atravesado por el dolor, su visión estaba borrosa, pero se dio vuelta y trató de apuntar hacia lo que sabía que venía hacia él. La jaula era un desastre, un enredo arruinado de hierro abollado, cubierto por los pesados cuerpos de los exponentes atónitos y rotos. Bordamo tuvo la impresión confusa del monstruo dorado, acercándose, corriendo por el suelo entre ellos como una vasta máquina lobo. Abrió fuego de nuevo, más por reflejo que por esperanza, pero lo siguiente que supo fue que un guantelete frío se había cerrado alrededor de su cuello, aplastándolo de nuevo contra el suelo. Miró hacia arriba y vio una máscara de auramita, apenas a un brazo de distancia de su propio casco. Vio dos lentes, brillando en rojo en la oscuridad, y una red de grabados astrológicos en medio de las marcas de fuego láser. Nunca había estado tan cerca de uno antes. A esta distancia, la obra de arte era casi insoportablemente hermosa, y el hedor a incienso era abrumador. «¿Amar Astarte?», dijo la voz de la máscara, un tono profundo y refinado que delataba la falta de esfuerzo de su dueño. «¿Dónde está ella?». Desde el rabillo del ojo, Bordamo pudo ver a otros custodios, tal vez dos de ellos, masacrando a su paso por la cámara, atravesando al resto de sus tropas con una fría y casual destreza. Se movían increíblemente rápido, bailando sin esfuerzo alrededor del fuego láser enloquecido, antes de hacer chocar sus espadas contra hueso y carne. Ya uno se había lanzado por el pozo de descenso, otros sin duda lo seguirían. «Demasiado tarde», gruñó Bordamo, sintiendo cómo sus músculos del cuello se contraían. «Ella ya está en su lugar». El custodio dudó por un momento, como si estuviera considerando si aún se podría sacar algo más de él. Luego apretó un corto y decisivo estrangulamiento de dedos blindados. Bordamo ni siquiera sintió el final, solo una repentina corriente de frío, y luego oscuridad. Samona se puso de pie, desbloqueando su espada mientras caminaba de regreso hacia los pozos. «Esperamos demasiado», murmuró para sí mismo, comenzando a correr. «Siempre somos demasiado cautelosos». A medida que avanzaba, el mundo sombrío de la percepción táctica se balanceaba y actualizaba a su alrededor. Una gasa multilayer de fantasmas de objetivos y vectores de disparos. Podía ver las señales marcadas agrupándose y rompiéndose, cada una de ellas un soldado exponente moviéndose por las entrañas del Senado y bajando hacia las cámaras secretas de las mazmorras. Niveles enteros estaban ahora en llamas, reducidos a escoria por los incendiarios y ahora casi imposibles de atravesar. Los infiltrados habían hecho bien su trabajo, sembrando confusión, generando objetivos falsos, enviando a los guardianes del palacio corriendo para sofocar un sinfín de insurrecciones. Sintió que algo de reproche se agitaba dentro de él, una emoción rara, pero una de las pocas que aún era capaz de experimentar. Nunca había entendido por qué se había permitido que esto se pudriera. Habían observado, vigilado, observado, pero nunca actuado. Recordaba las instrucciones de Baldor al principio. Encuentra una debilidad, una fisura en la resolución. Loable quizás, pero peligroso. Ahora los frutos de esa decisión estaban madurando. Samonas analizó rápidamente los movimientos que recorrían su pantalla táctica interna.
Los cambios, el patrón de lucha. Los estados futuros se deslizaban lejos de él como espectros, iluminados a través de su conexión cortical en una filigrana de luz falsa. Llegó al borde del pozo de descenso, ahora colgado con cables rotos y los fragmentos caídos de la polea central. «A los repositorios», comunicó a su grupo de comando, sacándolos de su matanza y dirigiéndolos hacia los niveles más bajos del reino oculto. «Con toda prisa ahora, el tiempo está en nuestra contra». Luego se lanzó por el borde, cayendo rápidamente, sintiendo cómo el aire caliente lo azotaba alrededor y hacía que su capa se ondeara, antes de agarrar una de las cadenas restantes para frenar su caída. La atmósfera se calentaba rápidamente, alimentada por el horno encendido en las raíces de la montaña. Miró hacia abajo y vio las llamas ascendiendo por el pozo, rojas y furiosas. Sus hermanos hacían lo mismo que él, corriendo hacia las catacumbas más profundas, cayendo como piedras a través de los pozos sinuosos. Ya no había marcha atrás. La letargia de la orden debía ser tomada en cuenta, incluso a costa de tal peligro extravagante. Samonas evaluó la distancia, relajó los puños y se sumergió más profundamente en el infierno. Baldur no se apresuró. Caminaba a pie, viajando solo desde la torre y adentrándose en el laberinto de calles abajo. Golpes de nieve gris le golpeaban y deslizaban desde su armadura mientras avanzaba, corriendo por el auramita en riachuelos brillantes. El cielo ahora estaba negro y turbio, agitado y revuelto como una capa espesa de betún. El aullido del viento no cesaba, pero lanzaba lanzas heladas a través de cada rincón expuesto, azotando la suciedad y los escombros, arrojándolos contra las paredes tambaleantes. Los civiles atrapados en la tormenta corrían a refugiarse donde podían, cerrando pesadas puertas a su paso, una vez que lograban llegar a su santuario. Los muchos soldados movilizados no tenían más opción que soportarlo, dirigiéndose en filas desordenadas hacia sus puntos de defensa designados. Aquellos transportes mecanizados aún fuera de posición luchaban a través de la neblina, sus orugas girando y sus motores resonando. Baldur no les prestó atención, pero continuó su camino tranquilamente por los niveles urbanos escalonados hacia su destino. Los copos de suciedad en el aire le dieron una especie de anonimato durante su paso. En tiempos normales, la población se habría encogido de miedo y reverencia al verlo, o tal vez se habría acercado sigilosamente a su capa para atreverse a un gesto indulgente. Pero como era, incluso su esplendor quedaba oscurecido, envolviéndolo en un zumbido de los jirones del viento y permitiéndole moverse sin ser visto. Casi parecía como si todo el espectáculo climático hubiera sido orquestado con ese propósito. Él, sin embargo, veía todo claramente. Los sensores de su armadura no se veían afectados ni siquiera por las tormentas más salvajes, y su alcance augur aún permanecía intacto. A medida que se acercaba a las afueras de las enormes fortificaciones de la Puerta del León, proyectó su mirada táctica sobre el ejército reunido en la tierra baldía, más allá, contando sus fuerzas y comparándolas con las predicciones. Las estadísticas, como siempre con él, estaban dentro de los parámetros esperados. Los renegados a cielo abierto superaban en número a los que temblaban sobre las murallas, y sin duda lo superaban en capacidad letal muchas veces. El hecho de que tal ejército se hubiera reunido era un logro significativo, y Baldur se encontró una vez más impresionado por la alta señora Kandawire. No era fácil mantener secretas las operaciones mayores en Terra, con sus lealtades cambiantes y su política fracturada. Sin embargo, ella lo había logrado, tan minuciosamente como había hecho todo lo demás. Llegó a la imponente fortaleza Bastión, justo al sur de la gigantesca puerta misma, sus alturas superiores ocultas por la nieve que caía, pero sus pesadas bases de un gris oscuro y brillante. Subió la larga escalera que conducía hacia las murallas internas del bastión. Tropas de una docena de unidades distintas ocupaban sus posiciones finales, arrastrando cañones láser y asegurando las escotillas de acceso con cerrojos. Cuando Baldur llegó al último patio descubierto antes del canal de tránsito principal de la puerta, un oficial superior con los colores de la 12ª Alta Guardia de la fortaleza lo notó al fin.
Atrapado en medio de sus deberes, el hombre dio una doble mirada ligeramente divertida. Se congeló por un segundo, luego corrió torpemente hacia él para saludarlo. «Mi lord», gritó a través del granizo volador. «Gracias al emperador que estás aquí». Baldor siguió caminando. «Continúa con los preparativos, comandante», dijo. «Ningún enemigo debe cruzar el umbral». El hombre trotó para alcanzarlo. «Por tu voluntad», balbuceó. Pero si yo... hay más allá afuera de los que podemos, ¿te unirás? ¿Estarán los custodios? Mantén tus posiciones», dijo Baldor, su mente ya centrada en lo que venía después. Su pantalla táctica estaba ahora abarrotada. «Yo cruzaré por el portal solo. Se sellará detrás de mí. Nadie podrá salir por él. Nadie podrá entrar». El comandante dudó un momento más. Sin duda estaba considerando otra pregunta, quizás incluso una protesta, pero nada llegó a través de la comunicación. Apreciablemente, después de unos momentos más de confusión, se repuso y corrió para ejecutar la orden. Para entonces, Baldor ya estaba llegando a la puerta misma. Cuando estuviera terminada, la estructura frente a él sería realmente inmensa. Un colosal arco de piedra negra como el carbón y bandas de adamantium, reforzado y fortalecido, y rematado con torres de armas hasta que se elevaba casi hasta el nivel de las cúpulas más allá. Incluso ahora, en su gestación semicompleta, seguía siendo una construcción enorme, sus entrañas resonando al viento y al aullido de la tormenta. Se pretendía que en estos hangares se albergara a batallones enteros de caminantes mecanizados. Algún día, muy por encima de él, las filas de chasis de cañón vacío se abrían hacia afuera, listos para recibir los mecanismos internos que les permitirían lanzar munición hasta la mitad de la meseta más allá. El lugar se estaba construyendo para otra era. Aún no existían máquinas de guerra que encajaran remotamente en sus vastos alcobes, y todo el palacio no contenía ni de cerca suficientes tropas para llenar los pasillos de este único bastión. En anticipación a la abundancia futura, el interior ahora temblaba con la vacuidad. Mientras Baldor avanzaba hacia las pesadas puertas blindadas externas, sus pasos resonaban alto en los abismos del techo. Ante él, grandes puertas se abrían lentamente, deslizándose a lo largo de rieles acanalados de 5 metros de ancho, exponiendo gradualmente los paisajes salvajes más allá. El portal se abría, de más de 30 metros de altura, y rápidamente se llenaba con los restos de la furia de la tormenta. Baldor caminó hacia afuera. Solo, la noche rugió de vuelta contra él. Mientras cruzaba la tundra devastada, las puertas se cerraron detrás de él y las altas murallas del palacio cayeron lentamente en las nubes de nieve. En la oscuridad de adelante, 10.000 lúmenes brillaban en medio de la mugre arrastrada por el viento. La alta cresta más allá de la meseta estaba ocupada en toda su extensión, agrupada con infantería y blindados pesados dispuestos en una larga y desordenada línea. Los augures de Baldor detectaron los rangos de una miríada de armas listas para ser liberadas. Algunas rudimentarias y antiguas, muchas otras capaces de causar un daño tremendo. Por encima de todo, aisló los perfiles familiares de aquellos con quienes había combatido durante tantas décadas de conquista, tan singulares como huellas dactilares en medio de la multitud de mercenarios y soldados no mejorados a su alrededor. Para entonces, las únicas almas que realmente importaban ya se dirigían desde las alturas para encontrarse con él. Habían formado una especie de embajada, 2 docenas de guerreros del trueno avanzando a paso lento, con sus viejas armaduras astilladas, más una figura diminuta en un traje climático sobrecargado. Y luego estaba Usotan, por supuesto, casi tan resplandeciente ahora como lo había sido en el pasado. Se había reducido muy poco, como una roca de granito salida hacia un mar erosionante, castigada por la erosión pero aún desafiante. Solo él seguía siendo capaz de caminar sin la punzada de dolor visible. Su placa de oro oscuro aún mantenía un vestigio de su antiguo lustre,
y los emblemas de campaña aún eran visibles bajo todas las manchas de sangre seca. La armadura de poder exhalaba bocanadas de humo desde un reactor Vox cuadrado, y sus servos chirriaban incluso sobre el viento. Baldor los encontró en la vaciedad abrasadora entre los dos ejércitos, su ciudad azotada por la tormenta tras él, las hordas reunidas frente a él. Permanecieron inmóviles, todos ellos, y durante un rato el granizo rugió vacíamente a su alrededor. «La muerte vendrá por ti, Ushotan, de una forma u otra», dijo finalmente Baldor. «No necesitas buscarla aquí». El primarca de la Legión del Trueno se rió. Fue un sonido agrio, endurecido por sus auméticos fallidos. «Oh, lo hago, Constantín. Por supuesto que lo hago. Pero esto es arrogancia, incluso para tus estándares. ¿Dónde están tus esclavos dorados con espada? ¿Dónde están tus cañones?» Ushotan era una cabeza más bajo que Baldor, aunque de constitución más robusta. El capitán general parecía casi intacto por la tormenta, mientras que el primarca parecía estar emergiendo del corazón de la misma, castigado por ella, alimentado por su cólera incipiente. El resto de los guerreros del trueno fruncía el ceño en la niebla de barro, los mecanismos de sus armaduras crujían y silbaban. Eran autómatas desordenados de destrucción, ensamblados a partir de óxido y mantenidos unidos solo por sus feroces odios. «Tienes demandas», dijo Baldor, ecuánime como siempre. Kandawire avanzó, inestable en el viento. «¿Sabes de qué va esto?», dijo, su voz rompiendo a través de su aumíter forzado. «Crímenes contra el Estado. La matanza de fuerzas leales para mantener tu control sobre la máquina de guerra imperial. Por la autoridad de mi cargo, ahora debes ceder el mando de esta ciudad y abrir las puertas. Serás juzgado en un tribunal justo y abierto, y tu destino será determinado por el emperador cuando él regrese». Baldor asintió. «Entiendo», dijo. «¿Y no pensaste en servir esta citación cuando hablamos por última vez? ¿La habrías obedecido?» «Por supuesto que no». Ushotan se rió de nuevo. «Por eso estamos aquí», gruñó. «Cada alma combatiente con un agravio o sed de venganza, y hay muchas de esas. No podrías borrarnos a todos. No somos tan perfectos. Eso debe matarte de verdad». La lluvia helada salpicaba el yelmo dorado de Baldor, deslizándose como lágrimas a lo largo de las ornamentadas curvas. Su arma, la inmensa lanza, permanecía desactivada y sombría en la penumbra. «La alta señora actúa solo como considera apropiado», dijo, hablando a Ushotan. «Pero tú has servido con el propio emperador. Debes ver lo fútil que es esto». Ushotan se encogió de hombros, dejando que cascadas de agua oxidada cayeran desde sus hombreras abolladas. ¿Más fútil que morir por mi mala sangre? No lo creo. Me gustaría irme viendo mi espada clavada en tu columna vertebral, Constantín. Esa sería una buena manera de irme. «Solo si te resistes», intervino Kandawire con cautela. «Sí, claro, solo si te resistes», repitió Ushotan sarcástico. «Puedes regresar con nosotros ahora, y podemos terminar esto sin que se dispare ni un solo tiro. Pero no creo que vayas a hacer eso, ¿verdad? Sabes que no puedo». «No seas necio», espetó Kandawire. «La ciudad está subguarnecida. Tu orden está dispersa por la guerra. Resistirse ahora solo causará un baño de sangre. Con todo respeto, alta señora, tú trajiste el derramamiento de sangre. Las muertes de esta noche estarán sobre tu conciencia». «Conciencia», murmuró Ushotan, divertido. «Así que puedes recordar lo que es tener una de esas, ¿verdad?» «Haz a un lado, capitán general», insistió Kandawire. «Diles que abran las puertas. Tu juicio será conforme a la lex, y si eres inocente, no tienes nada que temer». «Inocente, culpable», dijo Baldor con cansancio. No pensaba escuchar términos tan simples de una alta señora. Luego se giró hacia Kandawire. Un ligero cambio de postura, pero el poder de su gesto se mostró brevemente desnudo.
Somos los arquitectos del futuro de la especie. Ningún crimen podría ser juzgado como demasiado atroz. Si eso asegurara eso, ninguna virtud podría ser perdonada si lo obstaculizara. La Lex es una herramienta para el control de los psicológicamente libres. Es una expresión de su voluntad y nada más. Has sido una tonta al pensar que es más que eso. Podrías haber servido durante mucho tiempo y honorable como su protectora, y ahora tu destino está atado al de ellos. Kandawire mantuvo su posición, apenas, pero el enorme cuerpo de Ushotan, inquebrantable, temblaba de risa. Ahora, sé amable, dijo. Ella tiene un punto. Eres un mentiroso, un asesino bastardo, y se suponía que todos íbamos a acabar con ellos. Podrías darle lo que quiere, y no tendrás que ver tu ciudad arder. Vete, le dijo Baldor. Esta es la única oportunidad que tendrás. Sabemos ambos que eso no es cierto. No tomaré placer en verte abatido. No tomas placer en nada. Eso es porque eres un ghoul. Pero acabaré contigo, Ushotan, aquí, si es necesario. El primarca se rió a carcajadas, echando atrás su capa y extendiendo su brazo ampliamente a través de la meseta vacía. ¿Solo? Preguntó, incrédulo. ¿Vas a enfrentarte a todos nosotros solo? Por los dioses, te vuelves cada vez más insufrible. No puedes hacer frente aquí, capitán general, añadió Kandawire, con un borde de desesperación en su voz. A pesar de todo lo que has intentado, todas las armas que has comprado, sabemos que tus números son demasiado pocos. Me lo dijiste tú mismo. No hay nuevos ejércitos. Todo lo que queda eres tú, aquí parado ahora. Y eso no es suficiente. Por un momento, solo en el espacio entre las respiraciones, Baldor no dijo nada. En ese instante, parecía verdaderamente derrotado, o quizás resignado, un fragmento de oro pálido hundido en el corazón de la oscura noche infinita. «No me escuchaste, alta señora», dijo finalmente, encendiendo su gran lanza. «Te dije que no había nuevos generales». Un halo de luz plata-oro surgió de su disruptor, deslumbrante como un rayo bifurcado. Pero si hubieras escuchado la lección que te di, ahora sabrías la verdadera verdad. Hay muchos más ejércitos, ejércitos más mortales y más numerosos que cualquiera creado antes. Ushotan se movió para atacar, su propia espada escupiendo plasma rojo sangre, y sin embargo, algo detuvo su mano. Algo detuvo la mano de cada guerrero del trueno. En medio del rugido y el trueno de la furia del mundo, algo nuevo pudo ser detectado de repente. Algo familiar y a la vez extraño, algo horriblemente arrancado del pasado y aún más horriblemente indicativo del futuro. Hubo un zumbido, un crujido de mecánica, un impulso de algo masivo y coordinado entre el caos sensorilmente distorsionado del torbellino. «Deberías sentirte honrado», dijo Baldor, alzando la lanza sin esfuerzo hacia su posición letal. «Estás presente en su primer compromiso. Y fuera, en la maraña helada de la tormenta de nieve, donde el viento y el granizo gritaban y la tierra congelada se partía, 10.000 lentes de casco de repente se encendieron, luego comenzaron a avanzar.